Pues inició el segundo piso de la reforma judicial el pasado 15 de septiembre, en medio de los festejos de independencia. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar la ley de amparo. La verdad es que no se ha hablado todavía mucho del tema, porque tiene muchas complejidades jurídicas, pero nos parece que es preocupante lo que está pasando y no hay que dejarlo pasar de largo. El amparo es, de acuerdo a expertos, una de las grandes bondades e invenciones del derecho mexicano. Y se creó para proteger a nosotros, a la gente, de los abusos y de las omisiones del poder. Cuando una autoridad viola los derechos de una persona, nosotros, los ciudadanos, podemos ampararnos y abrir un juicio. Si un juez o un tribunal o incluso la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo es procedente, entonces obliga a que las autoridades restituyan los derechos del ciudadano. En un país como nuestro país, como México, con una larga tradición autoritaria, con un sistema judicial podrido, el amparo ha sido la principal arma jurídica de la gente de a pie para hacer valer sus derechos. Pero ahora la presidenta Claudia Sheinbaum está queriendo darle la vuelta a esta figura, utilizarla para proteger al poder por encima de las personas, otra vez de acuerdo a los expertos. Como lo señaló el exministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, dijo, una reforma que pone en el centro a las autoridades y no a las personas debe ser motivo de seria preocupación. Así lo dijo. ¿Y cuáles son los puntos que preocupan de esta iniciativa? Bueno, primero, que se le están dando más elementos a la unidad de inteligencia financiera para bloquear las cuentas sin que los amparos sirvan para descongelarlas. Parecería que esto es bueno para detener el flujo de efectivo de delincuentes y de narcotraficantes. Pero también ya sabemos que la UIF se ha usado como un arma política contra opositores. Además, si una carpeta de investigación está bien hecha y se sigue un proceso judicial adecuado, no tendrían por qué vulnerarse los derechos de nadie durante un juicio. Ahora, el gobierno va a tener el poder de congelar discrecionalmente las cuentas de una persona sin que ésta pueda ni siquiera meter las manos. Otro punto preocupante de esta iniciativa es que si una autoridad no puede acatar el amparo por causas materiales o jurídicas, deja de haber sanciones para ella. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginar que alguien se ampara porque, digamos, no hay medicamentos en el Seguro Social. Gana el juicio de amparo. Pero después el Seguro Social demuestra que no tiene suficiente dinero para comprar medicamentos. Entonces, según la nueva ley, ya no habría consecuencias para la autoridad bajo el argumento de que no pudo ejecutar la resolución del amparo. Si el gobierno no puede garantizar los derechos, no pasa nada. Literalmente, se le está dando un salvoconducto maquillado a la autoridad para incumplir la Constitución. Además, se le ponen frenos a las suspensiones temporales que tienen el objetivo de proteger los derechos de la gente mientras el asunto de fondo ya se resuelve de manera definitiva. Es de alguna manera, y según han explicado algunos expertos en la materia, una lógica perversa. Mientras un asunto se resuelve, vamos a violar los derechos humanos de la gente. Ya después veremos si teníamos razón o no. También se reduce la definición del interés legítimo para poder presentar un amparo. Es decir, ahora, para que puedas presentar una denuncia de este tipo, necesitas demostrar que tus derechos personales están siendo vulnerados. Algunos expertos han dicho que esto cierra la puerta
para que organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles puedan ampararse. Será más difícil evitar daños ambientales o ponerle frenos a permisos ilegales. Parece una especie de venganza por los amparos que hubo en la construcción del Tren Maya. Otra vez, dicho por algunos. Además, esta iniciativa no es un hecho aislado. El año pasado se eliminaron las suspensiones sobre normas generales en materia de amparo, lo que quiere decir que los jueces no pueden frenar normas o leyes que violen los derechos constitucionales. Antes, si una ley era inconstitucional, se dejaba sin efectos gracias a un juicio de amparo. Ahora el amparo solo protege a quien lo promueve. Es una medida discriminatoria que deja en la indefensión total a quienes no tenemos los conocimientos o el tiempo o el dinero de pagarle a un abogado para iniciar un juicio con el Estado. Y los derechos se convierten entonces en un privilegio, ya de por sí. Y todo esto por no hablar de otras medidas que le quitan poder a la gente en favor del gobierno. La desaparición de organismos autónomos, la sobrerepresentación legislativa, la reforma judicial, la reforma de supremacía constitucional. Cada vez los ciudadanos tenemos menos armas jurídicas contra los abusos de la autoridad. En la conferencia mañanera del viernes pasado, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, y el exministro de la Suprema Corte, ahora coordinador de política del gobierno, Arturo Saldívar, así como la propia presidenta Sheinbaum, han defendido su reforma a la ley de amparo bajo el argumento de que quieren hacer que los juicios sean más ágiles y más eficaces. Eso pues siempre nos resultaría muy bien. Y trataron de desmentir la idea de que se están vulnerando los derechos de las personas, diciendo que quieren modernizar la forma de impugnación y reducir el tiempo para obtener una sentencia, cosa que también suena muy bien. Lo cierto es que los tres argumentaron que se ha abusado de los amparos. Al escuchar estos argumentos de la mañanera, pues a mí me surgen varias preguntas. Primero que nada, ¿por qué dicen que se puede abusar del amparo? Si ya reformaron al Poder Judicial y ya todos los jueces, ministros y magistrados son justos y limpios porque ya fueron elegidos por el pueblo bueno y sabio. Vamos, no se supone que ya debemos, porque podemos, confiar totalmente en los juzgadores. Luego, tampoco entiendo por qué le ponen tanto énfasis al hecho de que la gente haya abusado de los amparos, cuando las autoridades abusan con mucha más frecuencia de nosotros, los ciudadanos. Entonces, así como está planteada, la reforma viola el principio de progresividad porque está haciendo retroceder los derechos humanos. Vuelve a ser contradictorio que un gobierno de izquierda, que cuando era oposición luchaba ferozmente contra el autoritarismo, impulse medidas como estas. Pero como tienen el control del Congreso y del Poder Judicial, pues ya no se puede hacer mucho. La gente se va quedando literalmente desamparada frente al poder. Yo soy Adela Micha.